no he sido gerente general, he sido gerente legal, pero está bien. Bueno, primero quiero comenzar agradeciendo al CAE por su gentil invitación para participar en este evento. También muy contenta de compartir este panel con destacadísimos colegas y también diríamos contenta porque me permite reflexionar sobre un tema que considero que es relevante para la contratación pública, tanto para el presente como para el futuro. Y me refiero a los desafíos que enfrentaron y que enfrentan actualmente las instituciones arbitrales. Y cuando me refiero a instituciones arbitrales, quiero hacer, diríamos, una tingencia. La primera es que estoy hablando de las instituciones arbitrales que vienen haciendo las cosas bien. ¿Ok? Cuando recibí la invitación para desarrollar esta ponencia, pensé que inevitablemente tenía que hablar únicamente del regajo o de la Ley General de Contrataciones Públicas o incluso de las directivas que lo OES ha publicado el pasado 18 de julio. Cuando comencé a desarrollar esta exposición, llegué a una conclusión distinta. ¿Por qué? Porque esos desafíos de los que vamos a hablar hoy día para estas instituciones arbitrales no comenzaron ni con el regajo, ni con la Ley General de Contrataciones Públicas, ni menos con estas directivas del OS del pasado 18 de julio. En realidad todo esto es un proceso, ¿no?, que viene desarrollándose hace muchísimos años y considero que comprender este proceso nos va a ayudar a entender por lo que estamos pasando ahora. Por ello quisiera comenzar haciéndonos una pregunta. ¿Qué hace fuerte a una institución arbitral? Algunos podrán señalar que hace fuerte una institución arbitral porque cuenta con importantes reglamentos, tienen sus nóminas a prestigiosos árbitros. Otros pensarán que tiene una buena infraestructura, tecnología, experiencia, y todas esas respuestas son válidas. Sin embargo, a mí me gustaría añadir una más, y creo que es un elemento que tenemos que tener presente. Me refiero a la legitimidad. Las instituciones arbitrales deben contar con legitimidad. Porque una institución arbitral puede tener muy buenos reglamentos, excelentes árbitros, pero si no, diríamos, si no tiene esta legitimidad, si la comunidad arbitral no la reconoce, diríamos, para lo cual fue creada y no le genera confianza, entonces no estamos, diríamos, ayudando a todo el sistema arbitral. Y hablar de la historia de las instituciones arbitrales, considero que es hablar de la historia, de la construcción, de la consolidación y la defensa de la legitimidad, pero sobre todo de la seguridad jurídica, que es lo que quiero hablar el día de hoy. Y hemos hablado de desafíos, desafíos que enfrentaron y que vienen enfrentando. Por lo tanto, voy a hablar de un primer desafío: construir legitimidad. Hoy día resulta completamente natural encontrar contratos con convenios arbitrales donde las partes han fijado que sus controversias van a ser resueltas por el arbitraje a través de una institución arbitral, pero antes no era así. Hace muchos años quien predominaba en el mundo del arbitraje era el arbitraje ad hoc, no era el arbitraje institucional. El arbitraje ad hoc, donde las partes y los árbitros organizaban el arbitraje y no había una institución arbitral que lo desarrollara o lo organizara. Y no lo digo yo. Quiero hablar, por ejemplo, esta realidad fue descrita por el doctor Carlos Rusca en el año 2007. Él señaló lo siguiente: que aproximadamente el 65% de los arbitrajes nacionales en contratación pública eran ad hoc, no eran institucionales. Básicamente por lo siguiente, él señala: porque había un desarrollo limitado de las instituciones arbitrales, porque había una percepción que los costos eran altos y porque sus reglamentos podrían no estar tan actualizados. Creo que esta referencia es importante porque nos habla de un desafío que no tiene que ver con un tema regulatorio ni un problema de supervisión, sino de legitimidad. Las instituciones arbitrales, estoy hablando, esto lo dice el doctor Rusca 2007, las instituciones arbitrales debían demostrar que administrar un arbitraje implicaba más que recibir escritos u organizar audiencias. Era mucho más que eso, era demostrar que estaban especializados, que se habían profesionalizado y que podían agregar valor al arbitraje.
Claro, cuando tú comienzas a construir esa legitimidad y comienzas a generar confianza en el mercado, no basta con eso, hay que consolidarlo, ¿no? Es decir, uno puede llegar a un punto, pero para mantenerse en el tiempo hay que consolidarse. Y así comenzaron a trabajar eh, consolidando realmente esa legitimidad. Y estoy hablando obviamente de los centros de arbitraje que hacen las cosas bien. Y esto es un segundo desafío, hay que consolidar. Y en el año 2015, ya diríamos, el arbitraje había dejado de ser, el arbitraje institucional había dejado de ser algo como una alternativa incipiente. Es más, quiero tomar como, diríamos, como base lo señalado por los doctores Guzmán Barrón y Zúñiga Maraví. Ellos señalaban lo siguiente, en el año 2015. Aunque el arbitraje ad hoc había predominado históricamente, señalan ellos, en las controversias con el Estado, el arbitraje institucional debía consolidarse como una modalidad predominante siguiendo las tendencias observadas en otras jurisdicciones, ¿no? Los autores señalan que ya el arbitraje institucional para ese entonces, estoy hablando de 2015, se había desarrollado. Incluso habían hasta centros de arbitraje al interior del país. Se estaban profesionalizando, es decir, era el turno de ellos. ¿Y por qué considero este tema importante, ¿no? Porque ya hablamos de una construcción de legitimidad, de una consolidación de esa legitimidad, pero pasa algo. 2017, 2018 hay una crisis, y me refiero a la crisis del Lavajato, del caso Lavajato, donde realmente removió las bases de la contratación pública y obviamente del arbitraje. Y dejó de ser visto en ese momento como únicamente como un mecanismo alternativo de solución de controversias, sino que realmente tuvo un escrutinio intenso, un escrutinio público intenso, ¿no? Cuestionaron la actuación de algunos árbitros, incluso de algunas instituciones arbitrales. Y acá uno puede pensar, bueno, ante una crisis, ¿qué hacemos? Normalmente uno piensa que ante una crisis el Estado va a, a reaccionar, pero no solamente el Estado reaccionó, obviamente las instituciones arbitrales hicieron un trabajo importante para poder realmente en ese momento eh, superar esa crisis que había sucedido, ¿no? Pero el Estado también lo hizo, y lo hizo a través de un decreto de urgencia 20-2020, que es totalmente, diríamos, que fue totalmente criticado. No voy a entrar diríamos, al tema en sí de la crítica de este decreto de urgencia 20-2020, pero fue totalmente debatido, ¿no? Es decir, fue totalmente criticado. Pero ¿a dónde quiero llegar? Que el Estado no se quedó allí, sino que avanzó y llegamos a la Ley General de Contrataciones Públicas y al reglamento, que es la Ley 32069 y el Decreto Supremo 9-2025. Y acá uno dice, bueno, ok, llegamos a la ley, ya estamos en el 2024, 2025, y aquí diríamos, esta ley no pone foco únicamente en el árbitro, sino también en los centros de arbitraje, ¿no? Y le comienza a exigir una serie de requisitos, y requisitos relacionados con su organización, capacidad técnica, infraestructura, transparencia, y crea el regajo y le dice, para que tú administres arbitrajes en contratación pública, tienes que estar inscrito en el regajo. Y no solamente eso, sino que además la ley le dio al OS la facultad de supervisar, ¿no? Ahora vas a supervisar a estos centros de arbitraje para que mantengan esos requisitos y puedan seguir en el regajo. Incluso la exposición, y ahora voy a entrar a la exposición de motivo de la Directiva 11, publicada el 18 de julio del 2026, y ojo, no la estoy defendiendo, por el contrario, pero quiero tomar en consideración respecto de la supervisión. Ellos dicen, hay que cambiar esta directiva porque la directiva anterior, ¿no? Sobre la supervisión era algo bastante documental y presencial, pero ahora los centros de arbitraje manejan expedientes electrónicos, plataformas digitales, por lo tanto hay que adecuarnos a esa, diríamos, a esa nueva tecnología para la supervisión. Entonces, aquí cabe una pregunta, un tercer desafío, ¿no? Es decir, ok, la ley y el reglamento te dicen que a través de la directiva el OE se va a desarrollar su facultad de supervisión y otros temas. La pregunta es, una directiva puede ir más allá de lo que dice la ley y el reglamento? Entonces, fíjense que hasta el momento vamos a encontrar que las instituciones arbitrales, casi 3 décadas, ¿no? Han tenido que enfrentar desafíos de construir legitimidad, de defender esa legitimidad, de consolidar esa legitimidad y ahora de defender la seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque cuando uno revisa estas
directivas de julio, del 18 de julio del 2026, podríamos quedarnos toda la tarde, toda la noche hablando de, 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 de- de temas que van por encima de la ley y el reglamento. Pero yo me quiero enfocar en dos, ¿ya? La primera tiene que ver con la Directiva 11 del 2025, bueno, ahora modificada en el 2026. Y es la redefinición del deber de colaboración. Cuando yo reviso la directiva del 2025 y, y te explican lo que es diríamos, una institución supervisada, muy escueta. Pero en esta nueva directiva le agregan un segundo párrafo y le dicen que el deber de colaboración de la institución supervisada debe ser irrestricta. Y uno se pregunta, ¿irrestricta? ¿A qué se refieren con irrestricta? ¿Es simplemente un término, es un término nada más? ¿Es un adjetivo? Pues no, porque en nuestro ordenamiento jurídico no existe un deber de colaboración irrestricto. Es más, la LEPAG, la Ley del Procedimiento Administrativo General, establece que toda actuación administrativa debe respetar los principios de proporcionalidad, de razonabilidad, de legalidad. Es más, la LEPAG te dice que, por ejemplo, una institución, una entidad pública no me puede pedir documentos que yo ya tiene, o documentos que los puede obtener a través de la interoperabilidad. Incluso la Constitución establece límites para las inspecciones, para la supervisión. Por lo tanto, una directiva como la 11 no puede ir más allá de lo que dice la ley y el reglamento. La ley ni el reglamento habla de una colaboración irrestricta, por lo tanto una directiva no lo debe hacer. Un segundo caso, la directiva 04. Un tema importante, ¿no? Que me llamó la atención. La licencia de funcionamiento. El reglamento es claro y dice que, bueno, que las instituciones arbitrales deben de contar con las autorizaciones correspondientes. Hasta ahí, todo perfecto. Pero incluso te dice que una institución arbitral se puede constituir como una persona jurídica o formar parte de una persona jurídica y comprender dentro de esas actividades, y comprender significa que hay más actividades, la organización de arbitrajes y JPRD, ¿no? Junta de Prevención y Resolución de Disputas. Sin embargo, la directiva, la 4, te habla de una licencia única de funcionamiento. Y tú dices, licencia única de funcionamiento, ¿no? ¿De dónde me sacaste es la única? ¿No? Cuando uno revisa la directiva, o perdón, la exposición de motivos, no encuentras por ninguna una explicación lógica, ¿no? Que te diga por qué me estás restringiendo algo que la ley y el reglamento lo hacen. Y nuevamente, ¿las directivas pueden ir más allá de lo que dice la ley y el reglamento? Por supuesto que no. Incluso esto que estoy conversando podría básicamente ser una barrera burocrática ilegal, que el propio INDECOPI podría declararlas como tal. Quiero mencionar algo que hoy día ha sido noticia, ya casi me voy a convertir un poquito de periodista, pero hace poco me pasaron una noticia de la Dirección General de Abastecimiento, que le ha enviado un informe, un oficio al OS. Esto lo ha hecho público el periodista Paolo Benza, donde le dice, textualmente le dice al OS, mira, hemos estado revisando la dirección normativa, ¿no? Hemos estado revisando tus directivas y van más allá, no respetan, diríamos, la jerarquía de las normas ni el principio de legalidad, porque están más allá de lo que dice la ley y el reglamento. Así que, por favor, como que acomódalos o deja sin efecto. Y es más, le dice, por favor, pasa todo este tema a la OSI, que es el organismo de control interno, para ver qué cosa está pasando, ¿no? Con lo cual, nuevamente, las instituciones arbitrales vienen enfrentando, diríamos, año tras año, década tras década, desafíos, pero este último sí es bien, diríamos, delicado, porque ya estamos hablando de seguridad jurídica, estamos hablando de realmente de que estamos yendo más allá de la ley y el reglamento, ¿no? Con lo cual, ojalá que el OS escuche lo que estamos hablando hoy, pues sobre todo lo que le dice la Dirección General de Abastecimiento, y deje sin efecto estas directivas, porque más allá de regular el arbitraje, de ponerle más requisitos, es respetar los principios de legalidad, de seguridad jurídica, de razonabilidad, de proporcionalidad. No podemos construir un arbitraje pisando eso. No, si queremos un arbitraje que realmente perdure, que sea predecible, que sea legítimo, hay que respetar todo eso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctora Gómez. Sin duda,
Ha sido un recorrido muy interesante respecto a todos los desafíos que han tenido que ir afrontando las instituciones arbitrales con miras a construir legitimidad, ¿no? Cómo es que desde el inicio usted, me ha gustado mucho una parte en la que ha indicado de que al inicio se han tenido que preocupar por generar confianza y que construir esa confianza, generar esa confianza, defenderla, consolidarla y ahora, encima, con todo lo que está ocurriendo en este contexto normativo, ahora también tienen que defender la seguridad jurídica. Muchísimas gracias, doctora Gómez. Siendo así, voy a dar ahora el paso al doctor Sergio Tafur. El doctor Sergio Tafur es abogado por la Universidad de Lima y magíster en Derecho de la Empresa en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, director de la Maestría de Contratación Pública en la UPC, profesor de arbitraje en la Universidad de San Martín de Porres, ha sido socio del estudio Balbi Consultores Asociados S.A., gerente general de Tafur Asesores y Consultores S.A. SAC. Árbitro del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la CARPUB, Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa, ha realizado asimismo diversas conferencias relacionadas a la materia de arbitraje y contratación pública y es dedicado al arbitraje con más de 20 años de experiencia en esta materia y finalmente también aprovecho para comentar que también fue mi profesor de contratación pública, querido doctor Tafur. El día de hoy nos va a hablar acerca de una pregunta, oportunidad o crisis en el arbitraje con el Estado, nuevas reglas de juego. Adelante, doctor Tafur. Muchas gracias, Talía. Varios miles de kilómetros de distancia entiendo que estamos ahora. Bueno, te felicito porque nos estás acompañando desde las 20 de la mañana, que deben ser para ti más. Gracias por... Para mí es un gusto. Y, bueno, un gusto estar con ustedes, un agradecimiento a los organizadores, AE, bien a ustedes por escucharme y obviamente al equipo de compartir. Doctor Tafur, disculpe, Sí, creo que hay un problema con el audio porque no se puede algo. escuchar bien. Sí, Voy a sacarme entonces. Ahora me escuchan mejor. mucho mejor. Sí. Les decía, bueno, un gusto, Talía, un gusto a mis colegas por compartir con ellos esta mesa y un gusto también poder conversar con los que nos están escuchando el día de hoy. Eh, Previamente a tocar el tema o abordar el tema que me han pedido conversar, debo hacer una revelación, como dirían algunos, y es que al margen de la labor profesional que tengo, eh, me desempeño también o ejerzo la actividad de miembro de una corte de arbitraje, que es de la Universidad San Martín de Porres, a la cual, digamos, también pertenezco, con la cual debo precisar que lo que el día de hoy expreso no lo hago a título de miembro de esa corte de arbitraje, sino únicamente a título personal, y son reflexiones personales, y no estoy acá para defender a una u otra institución arbitral, simplemente para dar mis ideas sobre el particular. Pues bien, el tema sobre el cual gentilmente me has comentado, me has preguntado, es oportunidad o crisis en el arbitraje con el Estado en el Perú. Eh, Creo que hemos sido testigos en las últimas semanas de una ardua confrontación de ideas, de discusión de ideas, respecto precisamente de las directivas que ha emitido recientemente el OS en el Perú. Como bien ha dicho Milagros hace un momento, hace algunas horas se hizo público incluso un documento de la Dirección General de Abastecimiento que le estaría pidiendo, o a través del cual le estaría pidiendo a OS que revise estas directivas que ha emitido por las razones que ahí se explican. Y creo yo que eso nos refleja que de alguna manera en el escenario arbitral peruano ha habido un pequeño sismo, un pequeño temblor que se ha producido, que algunos podrían decir crisis en el arbitraje con el Estado. Yo soy un creyente que todo este tipo de cosas o de crisis que se nos presentan en la vida, en realidad nos deben generar reflexiones que nos den oportunidades de mejora. Y espero que eso pase, que esto se convierta en una oportunidad de mejora. Lo primero que yo me quisiera preguntar y sobre lo cual quisiera reflexionar rápidamente con ustedes es que en realidad al día de hoy
prácticamente 28 años o 26 años después, casi 26 años después, o perdón, 28 años después de haberse dictado la ley de contrataciones y adquisiciones con el Estado, que incorporó el arbitraje en el Perú como una suerte de mecanismo obligatorio en la contratación pública, debemos internalizar o debemos seguir internalizando esa idea que ese es el mecanismo de solución de controversias que debemos seguir observando. Porque, por cierto, no es que no haya arbitraje en contratación pública en otros países del mundo. De hecho, lo hay. Lo que yo no conozco, salvo creo ahora último que Costa Rica está tratando de apuntar mucho en esa línea, pero lo que no conozco, salvo ese espacio, es que haya otro país en el mundo en donde haya incorporado obligatoriamente para su Estado el tema de arbitrar sus controversias en contratación pública. Por cierto, el Perú fue pionero en esa materia. Pionero de hacerlo, reitero, de manera obligatoria para él mismo, ¿correcto? Y es en esa línea hemos seguido a lo largo de los años. En su momento, esta figura del arbitraje en contratación pública no solamente fue una figura bien recibida en el ámbito peruano, porque finalmente, frente al mecanismo que teníamos de manera previa, que era una, digamos, un esquema absolutamente dilatado en el tiempo, un sufrimiento permanente para que algún día se resuelva alguna controversia, el arbitraje al que se hizo, al que se recurrió, el que existía, el que se utilizó para el tema de contratación pública, terminó siendo un mecanismo que solucionaba problemas de manera más rápida. No le puedo decir que sea de manera más predecible, pero sí de manera más rápida, ¿correcto? Y finalmente era bastante más eficaz de lo que es el día de hoy. Eficaz en el sentido de que lo que de ahí resultaba, los laudos arbitrales, solían ser cumplidos de manera racionalmente pronta. Cosa que no podemos decir que sucede el día de hoy. Con el devenir de los años, en la experiencia peruana, hemos visto, correcto, que ese arbitraje que incorporamos allí para solucionar nuestras controversias, un poco echando de la mano en gran medida de la regulación que había en el arbitraje privado, porque es lo que teníamos, nos pasó ciertas facturas, nos dio ciertas experiencias que conllevó a que con el devenir de los años, de manera paulatina, se vayan incorporando nuevas disposiciones en la normativa especial, que es la normativa de contratación pública, que fueron, digamos, perfilando de alguna manera ciertas particularidades de este arbitraje que pasó a llamarse el arbitraje administrativo, ¿no? Ciertas particularidades de cara a tener en cuenta que uno de los actores era el Estado, particularidades como, por ejemplo, establecer requisitos especiales para los árbitros, como, por ejemplo, establecer regulaciones sobre temas de medidas cautelares, como, por ejemplo, establecer temas de cuándo es que un laudo resulta siendo exigible cuando el que pierde es el Estado, etcétera. Y llegamos así, como bien lo ha dicho Milagros, a un momento en el cual, y esto fue en el gobierno del presidente Kuczynski, el Estado se pregunta, o el gobierno se pregunta, y le pregunta en realidad a una serie de expertos, ¿qué podrían hacer para mejorar el arbitraje estatal? Y esta serie de expertos advierten, estaban en esa comisión, entre otros, el doctor Walter Albán, estaba el doctor Javier de Belaunde, digo, entre otros, concluyen y recomiendan, entre otras cosas, que el arbitraje estatal debía ser un arbitraje institucional. Cosa que, como bien ha dicho Milagros, no funcionaba así mayoritariamente hasta ese momento. Porque hasta el año 2018-19, el arbitraje en el Perú era mayoritariamente ad hoc. Como lo he dicho en varias oportunidades, creo que esta sugerencia de que el arbitraje sea institucional no es que haya sido una sugerencia mala, sino que, porque las razones que eran
que se daban para eso estaban vinculadas fundamentalmente al tema de la existencia de instituciones arbitrales, la predictibilidad de reglas, la posibilidad de poder tener acceso a documentación luego de concluido el proceso arbitral y tener cierto seguimiento al procedimiento arbitral finalmente, o a lo que se vio allí, cosa que no pasaba en los arbitrajes ad hoc. Lo cierto es que creo que ninguna de las personas que hizo esa propuesta pensó en lo que vendría después. Porque lo que en ese momento veían es que habían determinados centros arbitrajes o arbitrales en el Perú, que como bien dice Milagros, mal que bien, habían luchado por tratar de obtener legitimidad. Y esencialmente estaban vinculados a instituciones que habían peleado su legitimidad. Esencialmente cámaras de comercio, básicamente algunas universidades que tenían pues centros de arbitraje. Ese era el arbitraje institucional que creo que estaba en la cabeza de los que propusieron este tema. Pero en el Perú, cuando recogiendo ese esquema se optó, y esto ya viene con el decreto de urgencia 2020 que dice Milagros, de que a partir de 10 UITs el arbitraje estatal sea necesariamente institucional, eso generó a que en muchos contratos donde no se había pactado cláusula arbitral se convirtiesen de la noche a la mañana, perdón, no se había pactado institución arbitral, se convirtiesen de la noche a la mañana en arbitrajes institucionales y había que definir a dónde nos íbamos. Y la solución que se dio fue, pues se pueden ir a cualquier centro de arbitraje que existe en el Perú. Y ahí, creo yo, fue el primer gran problema que no supimos manejar y que nos demoramos muchísimo, muchísimo en tratar de corregir. Porque eso aperturó la puerta a que puedan entrar en el ámbito arbitral, en el sistema arbitral, una serie de instituciones, ¿correcto?, que finalmente no, lo que buscaban era un mercado del cual obviamente podían obtener un beneficio. Porque, por cierto, no es que quien se meta al arbitraje se mete por fines altruistas, están desarrollando una actividad de la cual pretenden legítimamente, en principio, obtener un beneficio económico. Muchos de ellos no fue esa la intención clara, sino obtener probablemente beneficios no tan legítimos. Y que nos generó un gran problema. Y el Estado se demoró mucho, porque se demoró varios años en tratar de corregir esa situación. Creo que se ha hecho bien en la normatividad en permitir que el arbitraje estatal, si bien sea institucional, hay que preocuparnos por ver cuáles son las instituciones a las que se puede acudir y que sean instituciones realmente, digamos, que funcionen como instituciones arbitrales. Y creo que finalmente ahí no discutimos mucho el tema. La discusión ha venido, ¿correcto?, en qué cosa es lo que le debemos exigir a una institución arbitral para que funcione de manera adecuada. Y en esa línea, creo que en esencia, digamos, creo que coincidiríamos también en que lo que debemos exigirle a instituciones arbitrales para ser serias es que tengan reglas, que tengan transparencia en reglas, en tarifa, en tarifarios, en quiénes son sus árbitros, en quiénes son sus órganos directivos, ¿no? Pero a su vez, también deberíamos exigirles que estén debidamente capacitadas, ¿no? Y creo que en eso no discutiríamos, creo que por ahí no viene la discusión. La discusión viene en el cómo le pedimos eso. Y creo que ahí es donde se ha dado finalmente esta problemática que se ha presentado en los criterios o en los parámetros que se le ha ocurrido a los amigos del OS, bueno, más que a los amigos, a dos directores del Consejo Directivo de la OS al aprobar esta directiva finalmente. Porque se incorporan ahí cosas que por un lado creo que son válidas. Por ejemplo, ¿a quién le podría llamar la atención el hecho de solicitar que los centros de arbitraje tengan
sistemas tecnológicos adecuados que permitan dar trazabilidad adecuada a los procedimientos que se desarrollan ahí. Creo que en eso podríamos coincidir todos que eso es absolutamente importante. De hecho, a raíz de experiencias personales que como árbitro me ha pasado en algunos centros de arbitraje, les debo decir que eso es absolutamente relevante. Pero además, creo que también es absolutamente importante, por ejemplo, que los centros de arbitraje puedan garantizar quiénes son, o sea, que haya alguien que dé un mecanismo adecuado, ¿correcto? Un control adecuado, una supervisión adecuada, un apoyo técnico adecuado, pues a sus sistemas informáticos que se le va a exigir que tengan. Más aún si todo el mundo sabe que el día de hoy, básicamente los procedimientos arbitrales se llevan a través de plataformas electrónicas y de manera virtual. Y el expediente, digamos, básicamente es un expediente digital. Entonces, eso también me parece adecuado. Pero ¿en dónde yerra esta directiva o estos cambios que se han querido hacer? Creo que comete muchos errores. Primero, en no haber tenido en cuenta la incorporación de una serie de aspectos que no tiene, como nos han dicho por ahí, ¿no? Las medidas, los ambientes, determinado tipo de certificaciones muy específicas o muy puntuales, de determinado tipo de certificadoras o acreditadoras, sin haber siquiera dado pie porque a que se pueda poner en análisis o en discusión, o por lo menos en análisis por parte de ellos, las sugerencias y pedidos que buena parte importante de la sociedad civil les ha hecho llegar, porque no sabemos, si bien es cierto, prepublicaron, no tenemos la menor idea cuál fue la razón para hacer o no hacer caso a las opiniones que se le han emitido. Más allá de la incompatibilidad normativa o jerárquica que ya le ha advertido la propia Dirección General de Abastecimiento Público del Ministerio de Economía y Finanzas en ese oficio que se ha conocido el día de hoy. Entonces, ahí yerra también este tema, sí, se equivoca este tema. Finalmente, lo que sí debería comentar es que creo, y lo digo porque lo he escuchado y cuando uno escucha cosas creo que es pertinente en estos espacios comentarlo, que debemos dejar el discurso de decir solamente son buenos aquellos centros de arbitraje, o por lo menos que no se entienda así, por favor, solamente son buenos aquellos centros de arbitraje que pertenecen a una institución o a una, digamos, institución, llámese universidad, o solamente a una cámara de comercio o a un colegio profesional. Creo que nos equivocamos si es que solamente decimos que esos son los buenos y el resto son los malos. Creo que si hemos aceptado, eso es otra cosa sobre la que podríamos discutir, pero me parece que ya hemos aceptado en el Perú que los centros de arbitraje puedan ser perfectamente vinculados a este tipo de instituciones o también a centros de arbitraje netamente privados con fines lucrativos, en la medida en que entendamos que brindan un servicio por el cual cobran. Por lo cual, esto segundo no tiene por qué ser mal, pero sí tiene que ser debidamente, digamos, supervisado. Y, por tanto, para concluir, creo que el gran reto y sobre todo oportunidad que hoy tenemos y se nos abre precisamente a raíz de este oficio que se ha emitido, porque no me cabe a mí la menor duda que las personas que aprobaron o no me cabe mucha duda que las personas que aprobaron estas directivas no van a estar más de 2 meses en el puesto. Yo dudo que el nuevo gobierno los mantenga. Entonces creo que se abre una oportunidad para efecto que entremos a tratar de trabajar seriamente en una reforma de este tipo de cosas. Muchas gracias, Talía. Muchísimas gracias, doctor Tafur. Me ha parecido también una ponencia muy interesante. Me quedo mucho con la reflexión final de que es cierto, las instituciones privadas
también pueden ser una opción muy buena y creo que en ese punto también se tiene que apoyar mucho, se tiene que tener mucha fijación en estas reglas de transparencia que puedan tener estas instituciones, transparencia con las reglas, con las tarifas, con los órganos directivos, con los árbitros y que sobre todo sea una institución que brinda un servicio idóneo que pues revele que es una institución legítima. Siendo así, damos entonces paso a la doctora Silvia Rodríguez. La doctora Silvia es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios de maestría en Derecho Civil por la misma Casa de Estudios. Cuenta con un diploma de posgrado en Derecho de la Construcción de la UPC y un diploma en Obras por Impuestos por la Universidad Continental. Es secretaria general de Arbitraje, Conciliación y Dispute Boards en el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la PUCP desde el año 2001. Ha gestionado y liderado la supervisión de más de 6.500 arbitrajes en la unidad de arbitraje de la PUCP. Tiene a su cargo el Servicio de Junta de Resolución de Disputas del CARPUC. Es además vicepresidenta de la Comisión de Arbitraje de la ICC Perú. Es auditora certificada en Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001. Es docente de formación continua en el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos BUC, líder de la organización de las diferentes ediciones del Congreso Internacional de Arbitraje organizado por dicho centro desde el año 2007. La doctora Rodríguez nos va a hablar acerca de las tendencias y de los criterios recientes de la Corte de Arbitraje. Adelante, doctora. Gracias, buenas tardes. No sé si me escuchan bien. Sí, correcto. Sí, se le escucha. Eh, Muchas gracias. Primero, obviamente, el agradecimiento a la organización y, por supuesto, a Jorge, a los copanelistas que nos acompañan y un saludo muy especial a Ricardo Salazar, que nos está acompañando en este momento. Una felicitación por este merecido reconocimiento. Interesante lo que acabamos de escuchar hace un momento, son perspectivas de cada uno que cada uno tiene. Nosotros como universidad, obviamente, estamos revisando y mirando todo lo que está sucediendo y, por supuesto, tomando acciones correctamente, legalmente, como corresponde, para, obviamente, hacer que nuestro sistema arbitral funcione. Por eso es que me he permitido hacer un alto en las conversaciones que han tenido. Gracias, Milagros, gracias, Sergio, por sus aportes. Entiendo que cada uno tomará, digamos, las conclusiones que considere necesario sobre este tema tan particular y que nos hace reflexionar no solamente sobre nuestro sistema arbitral, sino en general cómo está nuestro país en este momento. Yo creo que esa es la reflexión final que todo el público, los usuarios, la comunidad arbitral, la comunidad jurídica debe realizar. Eh, Cómo está nuestro país en cuanto a lo que supone la revisión del Estado de Derecho, el respeto por las normas y también por los procedimientos, ¿no? Creo que esa reflexión cada uno lo debe hacer y cada uno debe sacar sus propias conclusiones. Entonces ahora paso a hablar sobre lo que es las tendencias y criterios recientes de la Corte de Arbitraje. He tomado unas recientes recusaciones que se han tenido y me interesa hacer como pequeñas cápsulas, perdón que va a haber bastante texto, pero quería pequeñas cápsulas para que aquellos árbitros o partes que nos están acompañando en esta oportunidad los tengan en cuenta. Por ejemplo, ¿qué es lo que tenemos últimamente y que hemos visto a raíz de la tecnología? ¿Qué está sucediendo? Que las audiencias en algún momento están empezando a generar recusaciones. Es decir, ya la recusación no se presenta porque de repente hay un conflicto de interés palpable o que uno pueda creerlo por alguna conexión, por el árbitro. No, de repente por alguna falta al deber de revelación tampoco, sino porque algo pasó en la audiencia. Y de estos casos ya hemos tenido varios. Entonces, un poco el consejo para los árbitros en especial, por supuesto, de cómo conducirse en una audiencia que creo que es bastante
muy actual, porque claro, en la época en que no había, por ejemplo, estas grabaciones, no había el Zoom, las plataformas que nos permiten estar cara a cara con el árbitro o escuchando y grabándose, pues de repente las cosas pasaban y simplemente alguien podía decir, tenemos un problema, en la audiencia pasó tal cosa, pero no había de repente esta prueba, cosa que ahora sí está sucediendo. Entonces, con mayor va uno modificando, o sea, creo que los árbitros deben cuidarse con ello y ver que sí, en las audiencias grabadas, deben tener cuidado porque la apariencia es muy importante. ¿Qué nos hemos dado cuenta? Que las partes resienten a veces estas preguntas sugestivas o preguntas insistentes sobre una sola posición de repente. De repente el abogado o la defensa de la otra parte está hablando, está llevando su argumento, exponiendo su argumento y de repente se traba y de repente el árbitro le completa la pregunta o le completa la exposición, mejor dicho, o se anticipa de lo que quiere decir. Entonces, claro, la otra parte ve ello y lo puede revisar nuevamente, ¿no? Porque está grabado. De repente, algún comentario que pueda sugerir de repente alguna aprobación o desaprobación de lo que se está diciendo, o de repente, sin querer adelantar opinión. O por último, esta forma que siempre se habla del lenguaje no verbal, ¿no? El tono de repente, qué gesto se hizo, o expresiones que haya alguna nota en preferencia. Recuerdo de que en algún momento algún árbitro cometió un error de estar muy cercano a uno de los abogados, incluso diciendo nos vemos el sábado en la reunión de tal persona, y por supuesto eso llevó a una recusación. Eh, Sugerencia, por supuesto, para todos es que tiene que haber definitivamente esta apariencia de imparcialidad que lleve no solamente, o sea, sé que hay árbitros que son bastante hiperactivos y que de repente impacientes y que quiere que de una vez avance la audiencia y de repente generan alguna situación que sin querer lo hayan hecho, pero justamente ese es el problema, que tiene que tener la apariencia de imparcialidad y por supuesto de independencia. Entonces, tengan en cuenta que una recomendación que nosotros hacemos, y en realidad es eso lo que mira la Corte, es que las preguntas se tienen que formular con un lenguaje neutral. No estar sugiriendo cosas. Usted ha querido decir tal cosa, ¿no? O tratar de decir lo que quiso decir la parte, ayudar, ¿no? O no, usted no está queriendo decir tal cosa, porque definitivamente en ese momento la otra parte puede creer de que está existiendo algún tipo de parcialidad, referencia hacia una de las partes, ¿no? Las preguntas, tal vez tratar de mantenerlas en equilibrio, como dice en esta parte que, como le digo, hemos querido hacer con una especie de cápsula para darles toda la información, mantener equilibrio en el número de preguntas, la intensidad, cómo lo pregunto. Todo esto es revisado por la Corte. Evitar los comentarios sobre, es que eso a mí no me parece, es muy débil eso que me está indicando. Y qué más, obviamente, que decir que cuidar el lenguaje, el tono, los gestos y expresiones, porque en algún momento también ha valido una recusación fundada cuando han hecho un comentario fuera de lugar. Entonces, es importante que ustedes sepan de que es necesario mantener durante toda la actuación una conducta prudente, como les mencionamos, equilibrada, cuidadosa y neutral. La Corte lo que hace es revisar toda la videoconferencia, toda la conferencia, mejor dicho, perdón, la audiencia. eh, y claro, lo que hacen las partes usualmente es decir, en este minuto o en tal minuto o en este minuto considero que se ha vulnerado o que hay una apariencia de parcialidad o preferencia hacia una parte.
La Corte no revisa solo eso, lo que hace es revisar toda la audiencia para ver si en el contexto conjunto de todo lo que sucedió se pueda entender que hay alguna apariencia. Ojo, nuevamente, puede ser que el árbitro no haya tenido la intención. La idea es lo que dice la norma. Tienes que guardar también la apariencia de imparcialidad y de independencia. Una vez más, hay que guardar una conducta prudente, equilibrada, neutral, y así evita no solamente las recusaciones, que definitivamente a nadie le gusta tener recusaciones, y yo sé que a veces hay personas que apenas les llega una recusación, algunos árbitros consideran que es mejor renunciar y no someterse a ello, porque si no al final las partes también se están viendo afectadas en el avance de su arbitraje, porque esto toma tiempo. Hay que revisar, hay que estudiar todo, hay que argumentar y por supuesto la Corte de Arbitraje de la Católica motiva por qué es que está declarando fundada o infundada una recusación. Esa es la primera pastilla en realidad que quería darles, es que la audiencia es muy importante. Ahora, más aún que tienes normalmente plataformas que te pueden revisar todo, se graban definitivamente y que de alguna manera podrían luego tomarse como pruebas de que acá hay algún tipo de parcialidad o dependencia, ¿no? Una preferencia. Otra situación recurrente que vemos, y esto ya de varios años atrás, es el incumplimiento al deber de revelación, ¿no? Y esto es algo que sí me gustaría que tomen mucho cuidado, tanto las partes como los árbitros. Ya tenemos muchísimos años en este mercado, se podría decir, de lo que es el arbitraje, en este sistema arbitral. Y yo creo que ya muchos árbitros deben tener un sistema, espero que sea así, y si no lo es, consíganse un sistema donde puedan tener guardada toda la información y se eviten tener estas recusaciones porque te encontré una cosa que no me revelaste. También a las partes decirles, revisen lo que ha revelado el árbitro y no lo recusen por cosas que no tienen que revelar, porque también hemos visto que hay recusaciones que a veces se basan en situaciones que no se les pide a los árbitros que revelen. Y sin embargo, eh, las partes dicen, no, es que yo quería que me lo reveles, pero eso excede. Por ejemplo, recuerdo, había una parte que ha insistido en más de 2 o 3 oportunidades en recusaciones, pidiendo que revele los honorarios que ha ganado el árbitro en el mundo del arbitraje. Esta situación, por supuesto, no es una situación cómoda ni tampoco necesaria. No se pide en el momento de que se pida el deber de revelación, la declaración sobre revelación, y por supuesto excede todo el deber, ¿no? Sin embargo, hay partes que lo piden. Entonces, creo que deben ser razonables en lo que se está pidiendo, porque lo que se busca es, ¿por qué no revelaste algo que a mí me generó de repente desconfianza? ¿Cuál fue el motivo? Te estoy preguntando. O sea, si es que tú no me lo has revelado, yo te he descubierto tal cosa y sin embargo no me lo has revelado. Pero aquí es importante tener en cuenta algo que también creo que con el tiempo se ha perdido el foco. El árbitro, cuando va a revelar y cuando lo recusan, la corte lo que hace es analizar también la conducta del árbitro de manera proporcional. Por ejemplo, si nosotros tenemos un árbitro que ha revelado todo y se nota que tiene una conducta diligente, como se señala acá, revela, comunica, y le faltó de repente revelar un solo arbitraje porque se olvidó, porque somos humanos. Y puede pasar. La corte lo que hace es revisar todo y verifica si tiene una conducta diligente, transparente. Si de repente ha revelado constantemente todas de repente las ampliaciones que han pedido o de oficio,
voluntariamente el árbitro revela, la Corte definitivamente en ese espacio, la Corte considera que esta recusación debe ser declarada infundada, ¿no? Pero si por ahí hay definitivamente, efectivamente una omisión, pero que no es concluyente, relevante para el caso concreto, le pide, por supuesto, extremar los cuidados para evitar que las partes recusen. Pero si la Corte, por supuesto, ve que existe una conducta negligente, que no ha querido revelar o revela de manera desordenada o de repente no revela adecuadamente el propio formato que nosotros le damos, sino que dice, tengo un anexo y en el anexo pone cualquier información o de repente no nos pone completa la información y es una conducta sistemática. Entonces, esa situación ya se advierte que la omisión ya no es un hecho aislado, sino que es algo tal vez de alguna manera que busca evitar que las partes, que la parte que lo ha, que podría recusarlo, encuentre esta información. Entonces, se advierte, por lo tanto, que ha incumplido con la diligencia exigible que se le podría pedir a un árbitro. Como ustedes saben, el deber de revelación es definitivamente un pilar central de la función arbitral, y por lo tanto esto también hace, de lo que hablaban hace un momento, generar la confianza en el árbitro, no solamente para las partes, sino para el propio centro, ¿no? De saber que el árbitro está siendo diligente en las obligaciones que le corresponden. Y por eso les mencionaba de que hay que buscar la proporcionalidad, ¿no? No es que tampoco, porque dejé de revelar uno, o sea, revelé de repente 20, 30 y se me pasó uno. Y con eso declaro fundadas las recusaciones. No es así. La Corte claramente sabe de que es posible que alguien se pueda olvidar, pero también depende del hecho. Entonces, lo más importante también es saber caso por caso qué es lo que sucedió, revisando todo el contexto que ha tenido el árbitro y de esa manera se resuelve. Eh, Como les mencionaba, creo que todo va a depender de la conducta del árbitro, cómo se porta también al momento en que contesta la parte. O sea, hay árbitros que tampoco generan empatía y más bien al contrario, de repente amenazan a la parte y ahí definitivamente estaría perdiendo la objetividad y estaría perdiendo la imparcialidad que debe primar. Eh, Otro tema que también hemos visto y que es bastante, bastante frecuente para nosotros es hacer alusión a las designaciones reiteradas, ¿no? Es decir, yo estoy recusando a determinado árbitro, árbitra, porque para mí hay una designación constante, hay una designación reiterada de esa entidad o de ese sector, o incluso llegan a decir del Estado, porque han llegado a decir el Estado en general constantemente lo designa, es un árbitro del Estado, ¿no? También es algo que la Corte ve hecho caso por caso. Eh, Como les menciono aquí, una cosa es tener una empresa privada con 10 arbitrajes activos y en los 10 se designa al mismo árbitro. Y otra cosa es tener pues una entidad pública, todos sabemos que Provías, que pertenece al MTC, en general el MTC, tiene cientos de arbitrajes. Y de repente teniendo cientos de arbitrajes, porque los tienen, que son casi mm, mucho más grandes que varios centros de arbitraje en el Perú, designa al mismo árbitro en 10 o 12 oportunidades, que de repente significan el 0,1 o el 0,2% de todos sus arbitrajes. Y ojo, que las designaciones reiteradas las cuentan incluso 5 años atrás. Eh, y nosotros contamos, digamos, el número de casos que tienen activos en ese momento. Incluso así sale bastante, bastante bajo el número.
Como les mencionaba, esto es un supuesto bastante frecuente. Lo que hace la Corte es revisar el número, la cantidad de casos que tiene la parte que lo ha designado. Por ejemplo, si no se contabiliza las designaciones que hacen los árbitros de parte a ese árbitro recusado en otros arbitrajes, o las designaciones que le hacen o que le hacen las instituciones arbitrales. Eh, Porque también ellos dicen, no, tiene 20 designaciones, pero claro, 8 o 9 fue designado presidente por los árbitros de parte o las instituciones. Entonces, ¿de qué designaciones arbitrales, de designaciones reiteradas estamos hablando? Les decía, no perdamos el tiempo con eso, porque también nosotros como centro vemos, felizmente que ahora hay una la norma esa de 3 recusaciones, eh, hacen perder el tiempo y que el arbitraje se ralentice. Decía Sergio, ya no podemos decir que los arbitrajes sean tan rápidos. Ok, ¿por qué no son tan rápidos? Tal vez la actividad de las partes lo está haciendo más lento. Tal vez el hecho que los árbitros tal vez no generen confianza y les hagan las recusaciones estén. O sea, definitivamente hay que también hacer de repente un mirar en los propios procedimientos de los centros, pero creo que hay diversos factores que hacen de que estas recusaciones se den constantemente porque hay una costumbre, al parecer, de los usuarios de plantear cualquier recurso o medida para poder hacer o que el arbitraje no avance o intentar hacer que se dude del árbitro. Entonces, ¿qué hacemos para, por ejemplo, verificar de esta designación reiterada, ¿no? Es el número total de designaciones del árbitro, el universo de arbitrajes de quien designa, porcentaje que representa, el periodo del tiempo, lo que les decía, eso de repente usualmente nosotros son 5 años hacia atrás, ¿no? Eh, de repente tiene, en los 5 años ha tenido 2 o 3 designaciones al año. Incluso a veces hay años que ni siquiera son designados y sin embargo consideran que es una designación reiterada. También vemos la continuidad, si fue esporádico. También otros vínculos profesionales que se puedan tener, pero no académicos. Eso es algo también muy importante porque nos dicen, no, hay una cercanía entre el defensor, de repente el procurador, con este árbitro, porque los he visto compartiendo un evento, etcétera. Entonces, eso también se revisa. La Corte ha sido muy clara que en los temas académicos no verifica, pero sí otro tipo. Y entonces, una vez más, el criterio de la Corte no es solo cuántas veces fue designado, sino qué significado también tienen esas designaciones en general con todos estos elementos. Y por último, tenemos que la recusación ha sido utilizada y es una pena realmente que esté siendo utilizada para convertirse en cuestionamientos a las decisiones del tribunal arbitral. ¿No? Y yo creo de que esto sí es una voz de alerta porque no están entendiendo y definitivamente cuando pasa esto, están intentando desde nuestro punto de vista eh, demorar el avance del arbitraje. El artículo 29.5 de la ley de arbitraje es bien claro. No procede la recusación basada en decisiones del tribunal arbitral emitidas durante el transcurso de las actuaciones arbitrales. Sin embargo, varias de nuestras recusaciones se basan en que el tribunal arbitral no les permitió de repente presentar nuevas pruebas, porque el artículo tal dice que cuando avanzan en tal espacio, ya en tal avance el arbitraje, ya no se puede presentar porque no me cambió la fecha de la audiencia y yo quería que me la cambie. Entonces, para mí, como sabe que yo no voy a poder ir, este árbitro o este tribunal está de alguna manera parcializado a favor de la otra. Son decisiones que adoptan el tribunal y se tiene que entender que ellos son independientes y por lo tanto pueden tomar una decisión. Admitir lo contrario, como decimos aquí, se convertiría en que la Corte tendría que estar revisando cada una de las decisiones del árbitro, de los árbitros, y esto no puede darse. Son autónomos, independientes, y esto afectaría el normal desarrollo del arbitraje. Sin embargo, sí existe una posibilidad bastante especial,
sucede a veces que la forma como resuelven o qué hacen para resolver podría revelar de alguna manera que hay una falta de imparcialidad o una apariencia de parcialidad de parte de los árbitros. Hace algunos años atrás tuvimos un caso muy particular donde se evidenciaba que una de las partes había pedido una medida cautelar y se lo habían dado en, me parece, en menos de 2, 3 días. Muy diligentemente, el tribunal arbitral emitió la medida cautelar a favor y salió medida cautelar fundada, se notificó a las partes. Sin embargo, cuando los hechos cambiaron, la otra parte pidió el levantamiento de la medida cautelar y los árbitros no es que resolvieron, sino es que pasó 3 meses y no resolvían, incluso a pesar de los pedidos del centro. Esto llegó un tema a desconfiar de esos árbitros. Entonces la Corte hizo una reflexión, así como tuviste la diligencia de entregar una medida cautelar a favor de una de las partes y ahora te están pidiendo que revises porque han cambiado la situación y pasan 3 meses y no resuelves, puede ser que estemos ante una situación de una pérdida de confianza porque la apariencia de imparcialidad no se da. Entonces, es muy importante que las partes tengan en cuenta esto porque tendrían que analizar correctamente a qué se está refiriendo el hecho de que yo cuestiono la decisión del tribunal porque para mí esa es la forma como está resolviendo refleja una falta de imparcialidad o independencia. No cuestionar, no me cambiaron la fecha, no me quiere abrir nuevamente el proceso, la etapa de pruebas, porque yo considero que debo presentar más, etcétera. Eso no es la manera en que uno puede presentar una recusación, no es la manera como la Corte resuelve, sino se va a más allá de lo que es la conducta de los árbitros. Entonces, quería dejarles estos pequeños tips para que lo tengan en cuenta y puedan realmente ejercer ese derecho tan necesario, esta herramienta tan necesaria, pero que corresponde en determinadas circunstancias y no tomarlo como un tema simplemente de alargar el arbitraje o de repente hacer un tiro al aire para ver si alguien lo toma. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctora Rodríguez, por contarnos acerca de las tendencias en las recusaciones. Creo que desde las instituciones un aspecto que valoramos mucho es precisamente eso, que los árbitros revelen, que mantengan una actitud, una conducta durante todo el procedimiento, no solamente con la revelación desde el inicio, sino que durante todo el procedimiento que sean prudentes, equilibrados y neutrales. Y pues que siempre nosotros recomendamos también de que si es que hay alguna duda respecto a revelar una situación que consideran que puede generar alguna duda con una de las partes, es ante la duda mejor revela. Pasando entonces al último ponente de esta mesa, que es Herbert Salcedo Guaita. Herbert es abogado por la Universidad Nacional de San Agustín, cuenta con una maestría en Gerencia de Estado y Administración Pública por la misma casa de estudios, con estudios de maestría en Derecho Administrativo Económico por la Escuela de Posgrado Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, estudios de arbitraje por el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, especialista en Derecho de la Construcción por la Escuela de Posgrado de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, estudios en Junta de Resolución de Disputas en el sector de construcción por el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú y miembro fundador de la Red Hispanoamericana de Gestores Públicos. Actualmente se desempeña como consultor árbitro en contrataciones con el Estado y el tema que va a abordar es modificaciones al sistema arbitral. Adelante, doctor Salcedo. Muchas gracias con todos. Quiero agradecer al CAE por, primero felicitar por este evento tan importante que realiza todos los años y darme la oportunidad de estar acá con ustedes. Es un honor para mí compartir esta mesa panel con la doctora Milagros, con la doctora Silvia,
doctor Sergio, son referentes en materia arbitral a nivel nacional. Quiero saludar también al doctor Ricardo Salazar y qué bueno que sea un reconocimiento que está haciendo CAE, pues, al realizar este tipo de eventos, agradeciendo pues los alcances y los aportes que ha realizado el doctor. En efecto, el tema que me ha tocado el día de hoy hablar está relacionado a las modificaciones al sistema arbitral. Ya en anterior oportunidad se ha hablado de esto en esta misma mesa panel. Por nuestra parte, quiero comentarles que LP Pasión por el Derecho hemos realizado distintas mesas, entrevistas, publicaciones, ¿no? Relacionadas pues a esta última publicación relacionada a la directiva pues versión 2, la directiva 4-2025 versión 2, que ha causado mucha polémica a nivel nacional relacionada a las instituciones arbitrales. Yo recuerdo el año pasado, en enero, en una región, me llama un cliente y me dice, doctor, he decidido conciliar con una entidad pública, ¿no? Y yo le dije, está bien, ¿no? Pero doctor, ¿sabe qué? Acompáñeme a la audiencia de conciliación, ¿no? Con todo gusto. Y nos lleva a un centro de conciliación, me pasan la dirección, y el centro de conciliación era una institución, si bien quedaba en la dirección que nos habían indicado, pero al costado de este centro de conciliación, pues había una señora que vendía jugo. Todo pertenecía a una misma galería, ¿no? No tenía un despacho o un directorio para que las partes puedan estar, poder sentarse, ¿no? Entonces, lo que me llamó la atención es eso, ¿no? Si hay requisitos para poder, para que los centros de conciliación puedan operar y no se cumplen en la mayoría a nivel nacional, y ahora se quiere incorporar requisitos, como se ha indicado, de instalaciones, espacios, ambientes, condiciones físicas, y me pregunto, ¿el debate está relacionado a si es conveniente o no fortalecer las instituciones arbitrales? Ese es el debate que se quiere a partir de esta directiva. En efecto, ¿no? Aparentemente pareciera eso, ¿no? ¿Es conveniente o no fortalecer las instituciones arbitrales? Y es que ese no es el debate a partir de esta directiva, ¿no? El verdadero debate es el análisis, ¿no? Si hasta dónde llega la potestad normativa del OS. Una directiva de carácter administrativo, ¿no? Que crea obligaciones que no están previstas ni en la ley ni en el reglamento. Por eso me enfocaré principalmente en tres perspectivas o en tres aspectos: la potestad normativa, la seguridad jurídica y la calidad regulatoria, la calidad de regulación. En efecto, el regajo, no quiero cuestionar tampoco el regajo,
pero lo cierto es que a partir de la ley 32069 se crea el regajo, ¿no? Y su objetivo principal del regajo es, pues, garantizar la transparencia de la administración de los procesos arbitrales, la integridad, garantizar la calidad, si se quiere, el servicio de las instituciones arbitrales, no solo en la administración de procesos arbitrales, sino también de los centros que administran Junta de Prevención y Resolución de Disputas. Y es que tampoco es esta la discusión, ¿no? El problema aparece cuando una norma de carácter administrativo o una norma administrativa incorpora ciertos requisitos que no aparecen ni están contemplados en la norma. Ahí surge la interrogante que había planteado hace un momento, hasta dónde es el alcance de esta potestad regulatoria del OS. No estoy cuestionando, repito, cuál es la finalidad y la creación del regajo, sino la pregunta es, en este aspecto, ¿puede una directiva modificar o crear obligaciones o requisitos que no están previstos en la norma? ¿No? Esa pregunta la dejo para ustedes, los seguidores. Van a disculpar, seguimos trabajando en la oficina. Lo cierto es de que, continuando con la ponencia, entonces, doctor, ustedes me preguntarán, doctor, entonces, ¿es un problema jurídico? Sí, en efecto, es estrictamente jurídico. La preocupación radica o radica principalmente que la directiva, al crear obligaciones sin habilitación normativa, porque no está establecido ni en la ley ni en el reglamento, estas obligaciones podrían poner o obligan a analizar, ¿no? O podrían contraponerse a tres principios que nosotros lo conocemos claramente, ¿no? La jerarquía de normas, el principio de legalidad y la reserva de la ley. Toda vez que sabemos claramente, y en las aulas universitarias hemos hablado a profundidad, pues, que una norma de menor jerarquía está modificando, ¿no? El contenido sustancial, si se quiere, establecido en una norma superior, ¿verdad? ¿Qué más podemos decir de esta directiva versión 2, que ha sido ya, que tiene vigencia y está en un periodo de aplicación o un periodo para que se puedan cumplir estos requisitos por 30 días, ¿no? Que difícilmente algunas instituciones arbitrales podrían cumplir? Nos nace otra interrogante, y es un exceso regulatorio por parte del OS. Y este es un aspecto discutible, muy discutible, y que sí, en algunas entrevistas hemos escuchado a algunos especialistas, ¿no? ¿Existe este exceso regulatorio por parte del OS? Porque al nosotros, al revisar la directiva, ¿no? Podemos aterrizar en que la directiva exige, como he indicado hace un momento, áreas mínimas, infraestructura, ambiente, distribución física, condiciones materiales. Y quizá ustedes se preguntarán y digan, oye, estas condiciones o estos requisitos son buenos o son malas estos requisitos o estas obligaciones o estas condiciones que pide esta directiva. Lo cierto es de que esa tampoco no es la pregunta, ¿no? Porque si son buenas o malas, ¿no? Estos requisitos, estas condiciones, no es la interrogante. La interrogante es preguntarnos si esta directiva puede incorporarlos válidamente. Ese
Esa es la esencia del control de legalidad que debemos hacer, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué más podemos hablar de esta nueva directiva? La seguridad jurídica. La seguridad jurídica, ¿no? Si el Estado, bueno, si esta directiva cambia sustancialmente las reglas, no sin justificación técnica, ¿qué va a aumentar, no? Va a aumentar los costos regulatorios, va a disminuir quizás la confianza en las instituciones arbitrales, va a afectar las inversiones porque es un gasto fuerte constituir una institución arbitral que hoy por hoy ya operan y ya tienen, ¿no? Su constancia para poder administrar procesos arbitrales, ¿no? Y cambiarle las reglas, pues va a generar un mayor costo. Y la pregunta es, oye, ¿y de dónde, cómo van a recuperar, si se quiere, hablando coloquialmente, estos costos adicionales que, 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 este, al tratar de incorporar estos ambientes, estas nuevas disposiciones, estos nuevos ISOs, ¿no? Que pide para efecto de poder tener la autorización y seguir administrando procesos arbitrales, los costos van a subir, ¿no? Y las partes son los que pagan, pues, las tasas, ¿no? Los honorarios, los gastos administrativos, ¿no? Básicamente, estos costos van a ser, pues, incorporados en estos tarifarios. ¿Qué más podemos decir de esta directiva? Eh, la libre competencia. ¿Quiénes podrán cumplir con estas nuevas directivas? ¿Y quiénes no podrán cumplir con estas nuevas disposiciones, estas nuevas obligaciones? Hay universidades, ¿no? En provincia, quizá hay colegios profesionales, cámaras, ¿no? Profesionales, cámaras regionales, ¿no? De mucho prestigio, ¿no? Este, y estos nuevos requisitos, quizá ellos o estas instituciones no van a poder cumplirlo y no van a poder operar, sino aquellas instituciones con mayor capacidad financiera, ¿no? Van a poder cumplir con estas exigencias. Y esto podría restringir el acceso al mercado a estas universidades, a estos colegios profesionales o estas cámaras regionales. ¿Mm? ¿Qué más podemos decir de esta directiva? Y preguntarnos, ¿no? Oye, la calidad del arbitraje depende de estos requisitos. ¿No es acaso que la calidad del arbitraje depende de la independencia, ¿no? De los reglamentos de las instituciones arbitrales, de la transparencia, de la calidad de los árbitros, de la calidad de un laudo arbitral? Eso ha demostrado la experiencia. La experiencia ha demostrado que la calidad del arbitraje no depende principalmente de qué tan grande sea o no el edificio o la infraestructura física de la institución arbitral, ¿no? Depende esencialmente, pues, como he indicado, de sus reglamentos, de la transparencia, de la designación de los árbitros. Yo quiero quizá terminar, ¿no? Con unas preguntas, ¿no? Que siempre, a modo de reflexionar, ¿no? ¿Existe habilitación legal suficiente de esta directiva? ¿Es realmente necesaria estos requisitos? ¿Genera alguna mejora objetiva en la calidad del arbitraje? Quiero
extraer, si quiere, un comentario que realizó la doctora Silvia respecto a la recusación de los árbitros. Yo creo que hay cosas que quizás sí son sustanciales de poder, que pueden mejorar el arbitraje. Y se indicó, ¿no?, que la Corte, ¿no?, son los que resuelven las recusaciones. Yo creo que esta decisión que realiza la Corte va a repercutir a las partes, ¿no? Y si no se realiza de forma transparente, ¿no? Va a perjudicar a alguna de las partes. ¿Y qué responsabilidad ha previsto la norma o qué sanción, si se quiere, podría imponerse que no esté establecido a una Corte que no realiza de forma transparente, no cumple a cabalidad su función en el momento de recusar a? No lo está establecido, no está establecido. Yo creo que estas cositas, ¿no?, debieron incorporarse con las mismas actuaciones del secretario general, ¿no? Porque a las finales los secretarios también tienen un rol importante en, en los procesos arbitrales, porque estas actuaciones van a repercutir a las partes. Una reflexión final, ¿no?, para concluir: regular no significa necesariamente un exceso regulatorio, ¿no?, que incremente costos. Regular no significa incorporar obligaciones. No digo que no son importantes, sino que, como he indicado, no mejora la calidad del arbitraje, ¿no? Con eso quiero concluir. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor Salcedo. Finalmente, voy a pedirle a cada uno de los ponentes una segunda ronda para unas palabras al doctor Ricardo Salazar. Entonces, vamos a comenzar por el mismo orden de las ponencias con la doctora Gómez. Gracias, Elía. Doctor Ricardo Salazar, un gusto estar aquí y darle todo mi reconocimiento, todos mis saludos. Usted ha sido mi profesor en la maestría de contratación pública. La verdad que nos explicó de una manera tan fácil y tan, diríamos, tan fluida el mundo de las contrataciones públicas y con la historia de por medio, que la verdad se lo agradezco mucho y muy merecido homenaje, doctor Salazar, ¿no? Y muchos años más para usted y gracias por todo. Un abrazo. Le Bueno, muchas damos, gracias. le damos ahora el uso de la palabra al doctor Tafur. Gracias. Ricardo, bueno, un gusto verte nuevamente. Ya son varias décadas que nos conocemos, estimado Ricardo. No son pocos los años desde que tuve la oportunidad de conocerte, ya en la parte profesional. Tuve la mejor impresión de tu persona, no solamente a nivel profesional, desde ya en los cargos que ocupabas, que han sido importantes y que sigues ocupando y seguirás ocupando seguramente, porque eres una de esas personas que no te quieres ir del sector público, ¿no? Pese a que a cada rato te lo digo, pero no quieres, ¿ok? Más allá del tema profesional, encontré en ti una buena persona. Creo que finalmente es lo más importante. Tus calidades profesionales, como docente, creo que las doy por sentadas, ya muchos te conocemos. Milagros, como te lo he dicho, ha sido tu alumna. Yo no he tenido el placer de ser tu alumno, pero
Como persona te he aprendido a conocer y creo que eres una muy buena persona, Ricardo. Te deseo el mejor de los éxitos en lo profesional, que ya lo tienes, que lo seguirás teniendo, pero sobre todo en lo personal y familiar. Un gusto compartir este momento contigo. Un abrazo. Un honor, muchísimas gracias, Sergio. Un honor. Muchísimas gracias, doctor Tafur. Le damos entonces el uso de la palabra a la doctora Rodríguez. Muchas gracias. Bueno, reitero las felicitaciones a Ricardo. Es un gusto realmente seguir viéndote en este mundo de lo que son las contrataciones del Estado. Yo creo de que tú eres uno de los padres, en realidad, de todo este sistema de las contrataciones. Y yo creo que también con todo lo que está sucediendo, tú también debes tener muchas reflexiones y espero que sean muy valiosas y que podamos seguirlas, ¿no? Yo creo que personas como tú siempre, siempre deben estar en este mundo del sector público, a pesar que te están diciendo otra cosa, pero yo creo que sí, que es muy valioso que tú estés acá. Nos das confianza, eres un referente, las personas te escuchan, tanto, has generado confianza tanto en el aspecto del sector privado como en el sector público. Entonces, nada, mis felicitaciones, que sean, como dicen, muchos años más apoyando y que nos sigas brindando esa sonrisa que siempre te caracteriza y que siempre admiro porque siempre te veo de súper buen humor. Muchísimas gracias por todo. Muchísimas Muchas gracias, gracias, ha doctora sido un honor. Rodríguez. Finalmente le damos el uso de la palabra al doctor Salcedo. Muchas gracias. No, doctor Ricardo, qué gusto saludarlo. No, no lo conozco en persona, siempre lo he visto en distintos eventos académicos y he escuchado mucho y me da mucho orgullo eh, ver que los chicos, ¿no? Los chicos de distintas entidades públicas, de los equipos de ejecución contractual, toman como base pues sus aportes. A disculpar, estamos ahí en la oficina. Pero nada, quiero agradecerle y felicitar a CAE por hacerle este homenaje y, y es un ejemplo a seguir, estimado doctor. Muchas gracias. Un honor, Muchísimas, muchas gracias por todo. muchísimas gracias, doctor Salcedo. Y por último, ahora sí, el doctor Ricardo Salazar ha indicado que quiere dar unas palabras a los panelistas de esta mesa. No, solamente agradecer de manera muy especial a quien ha tenido la deferencia de dar estas hermosas palabras que las recibo con mucho cariño y que reafirman la convicción de que hay que seguir haciendo las cosas siempre lo mejor posible. Tenemos un país hermoso al cual brindar nuestra labor y en ese sentido cada uno de ustedes también participa de ese propósito. Muchas gracias, ha sido un honor y un gusto enorme también escucharlos en sus disertaciones. Gracias. Muchísimas gracias a todos nuestros panelistas por sus valiosas intervenciones, a todo el público que he visto que ha estado muy activo comentando durante esta sesión, al doctor Ricardo Salazar también, quien nos ha acompañado muy atento en el desarrollo de esta mesa. Muchas gracias, doctor, por todo su aporte a la comunidad jurídica. Y a continuación, los invito a continuar con la mesa número 11, relativa al balance a más de un año de vigencia de la Ley 32069 y retos del nuevo gobierno, donde seguiremos analizando los principales desafíos y perspectivas de nuestro sistema de contratación pública bajo la moderación de Ariana Vilela. Muchísimas gracias a todos. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches a todos los presentes, a los expositores y el público en general, los cuales se encuentran conectados a través de todas nuestras plataformas digitales. Mi nombre es Ariana Vilela y en esta oportunidad estaré a cargo de la moderación de la mesa número 11, en el cual se abordará el balance a más de un año de vigencia de la nueva Ley 32069 y retos del nuevo gobierno. En ese sentido, para dar inicio a la presente mesa, me complace presentar a la doctora Erika Bedoya, quien es abogado por la Universidad de Lima, magíster en Derecho de la Empresa por la UPC
y en docencia para la educación superior por la Universidad Andrés Bello de Chile. Doctoranda en Administración de Negocios por la Escuela de Negocios SAD en Argentina. Es directora académica de los campus UPC, directora de la maestría en Derecho de la Empresa y del programa especializado de arbitraje en contrataciones con el Estado de la UPC. Asimismo, ha sido presidenta de la Comisión de Protección al Consumidor número 1 del Indecopi en los últimos 10 años. Es árbitra en ejercicio en los principales centros de arbitraje y expositora internacional en ese ámbito. Finalmente, ha combinado su trayectoria profesional entre instituciones del Estado y el sector educación en el Indecopi, el OEFA y la Defensoría del Pueblo, así como posiciones a tiempo completo en la Universidad de Piura, la Universidad de Lima y hoy en la UPC. La doctora Erika Bedoya el día de hoy nos va a hablar sobre el siguiente tema, de la resolución de controversias a la prevención de conflictos, la transformación de la Junta de Prevención y Resolución de Disputas en la Ley 32069 y su impacto en la continuidad de la infraestructura pública. Muchas gracias, doctora Erika Bedoya, por estar esta noche con nosotros y le cedo el uso de la palabra para que pueda dar inicio a la presente mesa. Muchas gracias, Ariana. Muy buenas noches. Quiero empezar expresando mi más sincero agradecimiento a los organizadores del Círculo de Arbitraje con el Estado CAE, que estamos además de aniversario, en su 9º aniversario, y ha organizado este súper congreso para compartir muchas reflexiones acerca de la contratación pública. Y en lo que toca esta mesa para compartir los cambios trascendentes que se han introducido en la nueva ley, la 32069, ¿no? Hoy nos acompañan excelentes profesionales, funcionarios, árbitros, adjudicadores, académicos y especialistas. Y todos los que han ido compartiendo en las mesas y el público que nos está escuchando y que nos escuchará porque va a quedar grabado, compartimos un mismo propósito, ¿no? Y es el de contribuir a que el sistema de contratación pública sea cada vez más eficiente, sobre todo transparente y capaz de responder a lo que es necesario, que es las necesidades de la ciudadanía. Cuando pensamos en contratación pública, ¿qué imaginamos? Imaginamos expedientes, imaginamos procedimientos de selección, contratos, ampliaciones de plazo, valorizaciones, ¿no? Y todo es un lenguaje técnico con el que trabajamos todos los días en ese ámbito. Pero quisiera invitarlos a mirar el tema de la contratación pública desde una perspectiva diferente, ¿no? Detrás de cada contrato definitivamente existe una obra pública. Detrás de una obra pública existe una necesidad colectiva. Y detrás de esa necesidad colectiva están las personas, están los ciudadanos, que están esperando un hospital donde atenderse, niños esperan un colegio donde estudiar, las comunidades esperan una carretera que las conecte con el resto del país, las familias esperan agua potable, saneamiento e infraestructura. Por eso, cuando una obra pública se paraliza, no solamente fracasa un contrato. Lo que se posterga realmente es la satisfacción de un derecho o de una necesidad. Entonces, esto es de especial importancia cuando vemos la realidad de nuestro país. Según reportes de la Contraloría General de la República, nuestro país, registra miles de obras públicas paralizadas, representando así inversiones, miles de millones de soles que permanecen inmovilizados. Pero cada obra detenida, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué genera? Genera sobrecostos, genera deterioro de la infraestructura ya ejecutada, genera pérdida de la confianza en las instituciones y sobre todo un retraso del desarrollo económico y social de aquellas comunidades o ciudadanos que debían beneficiarse con esas inversiones. Y así, durante muchos años, el sistema jurídico respondió a este problema fortaleciendo, sí, los mecanismos de solución de controversias. Porque la lógica era completamente sencilla.
Si aparecen conflictos durante la ejecución del contrato, debemos tener mecanismos eficaces para resolverlos. Y dentro de esa lógica, ¿qué pasó? Se desarrollaron instituciones como la conciliación, como el arbitraje y luego la Junta de Resolución de Disputas. Sin embargo, si nos ponemos a pensar, la experiencia nacional e internacional comenzó a demostrar que resolver bien el conflicto no siempre era suficiente. ¿Por qué? Porque inclusive el conflicto mejor resuelto puede generar retrasos, costos adicionales, pérdidas de tiempo y en algunos casos paralización de la obra. Entonces empezó a surgir una pregunta totalmente distinta y yo creo que más ambiciosa. ¿Y si el verdadero objeto no es resolver mejor las controversias? ¿Y si el desafío consiste en evitar que éstas se den y que no lleguen a poner en riesgo la ejecución del contrato? Y ahí yo creo que reside el cambio o la fortaleza más importante que introduce la Ley 32069. Y por eso el título de mi exposición. A mi juicio, es una innovación muy importante, que no solamente radica en el cambio de denominación, ¿no? De Junta de Resolución de Disputas a Junta de Prevención y Resolución de Disputas. Porque este cambio, que parece de terminología importante, es solamente una manifestación visible de una transformación que considero que es más profunda. Y lo que realmente está cambiando es la filosofía del sistema. ¿Qué hemos pasado? De un modelo orientado principalmente a resolver controversias cuando ya se había producido el conflicto, a un modelo que prevalece la prevención o privilegia la prevención temprana de los conflictos, y esto lo hace como una herramienta ¿para qué? Para potenciar y asegurar la continuidad de la infraestructura pública. Y esa diferencia, ¿qué hace? Modifica la manera en que debemos comprender la contratación pública, porque el centro del sistema deja de ser únicamente el conflicto y en última instancia, y pasa, mejor dicho, a ser la continuidad de la ejecución contractual y por ahí la satisfacción del interés público. Y para pensar en esto hay que retroceder algunos años y revisar un poquito cómo es que comenzaron a surgir estos mecanismos de prevención y resolución de disputas. Y permítanme retroceder algunos años para comprender específicamente este cambio o este fortalecimiento radicado en la reforma introducida en la ley 32069. Hay que recordar que las juntas de prevención de disputas no nacieron aquí en el Perú. Su origen responde a una preocupación que ya desde hace varias décadas ha acompañado la ejecución de grandes proyectos de infraestructura alrededor del mundo. Grandes obras de ingeniería que siempre han estado expuestas a imprevistos. ¿Cuáles pueden ser los imprevistos? Condiciones geológicas inesperadas, modificaciones en el diseño, problemas de suministro, temas de clima, discrepancias técnicas, reclamos económicos. Entonces, la ejecución de una obra es un escenario dinámico, donde el conflicto no es una excepción, sino una posibilidad permanente. Durante muchísimos años, entonces, la tradicional respuesta consistía en que todo se acumule hasta el término de la obra y luego resolverlos. ¿Y qué resultaba? Obras paralizadas, relaciones contractuales totalmente deterioradas, millonarios sobrecostos y proyectos que no terminaban en el tiempo previsto, sino mucho tiempo después. Entonces, bajo esa realidad se empezó a pensar diferente. En lugar de esperar que el conflicto comience, ¿por qué no contar entonces con un órgano técnico que acompañe la ejecución del contrato y ayude a eliminar estas diferencias? Y ahí fue el origen de los dispute boards. Y uno de los antecedentes más conocidos es la construcción del Eisenhower Memorial Tunnel en el estado de Colorado, hace 56 años, en 1970.
Era una obra extremadamente compleja porque se estaba instalada en Colorado, en un lugar agreste de rocas, ejecutándose en un área geográfica con condiciones además geográficas complejas y un alto riesgo de controversias técnicas. Entonces, para evitar que cualquier discrepancia comprometiera el avance del proyecto, las partes decidieron conformar un panel independiente cuando se construyó el segundo tubo. Entonces, así, la ejecución de la obra continuaba y los dispute boards emitían recomendaciones frente a las controversias que fueran surgiendo. ¿Qué pasó? Que esta experiencia fue tan exitosa que despertó el interés y el llamado de la comunidad internacional. Es así como distintas instituciones comenzaron a incorporar este mecanismo en los contratos de infraestructura. Entre ellas destacan la Federación Internacional de Ingenieros Consultores, como conocida como FIDIC, sus modelos contractuales los incluyen, también organismos multilaterales como el Banco Mundial, como el Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Qué hicieron? Promovieron la utilización de estos mecanismos en proyectos financiados con recursos internacionales. Entonces, la experiencia internacional comenzó a demostrar algo que hoy parece evidente, pero que hace algunos años representaba un verdadero cambio de paradigma. Entonces, el éxito no era solo resolver las controversias. La principal fortaleza era evitar que esas controversias crecieran. Entonces, hay una gran diferencia. Porque cuando un conflicto se resuelve de manera temprana, las partes mantienen una relación de colaboración. ¿Y qué pasa? La obra continúa, los costos disminuyen y el arbitraje deja de ser la primera respuesta para convertirse en ¿qué? En la última alternativa. Entonces, este mecanismo modifica el comportamiento de quienes participan en la ejecución contractual, porque ya no se trata únicamente de quién tiene la razón, sino de encontrar soluciones oportunas que hagan cumplir el verdadero objetivo del contrato. Y ese objetivo del contrato nunca ha sido litigar. El objetivo siempre ha sido construir. Entonces, les comento esto porque esta experiencia internacional sirvió de inspiración para diferentes países, entre ellos el Perú, que decidió incorporar este modelo dentro de su sistema de contratación pública, ¿como qué? Como una alternativa moderna de gestión de controversias. Pero nuestro ordenamiento jurídico realizó inicialmente una recepción parcial de esta experiencia. ¿Qué ocurrió con la 30225? Incorporó las juntas de resolución de disputas. ¿En qué énfasis puso? Principalmente en la capacidad del mecanismo para resolver las controversias que surgían durante la ejecución de obras. Esto definitivamente ha sido un avance importante porque permitió contar con especialistas que acompañaban la ejecución contractual, contribuyó a las controversias, favoreció la continuidad de muchas obras públicas, fortaleció también la confianza en mecanismos alternativos de solución de conflictos. Y la propia práctica lo que hizo fue ir demostrando que el verdadero valor agregado de estas juntas iba mucho más allá de emitir decisiones. Quienes hemos tenido en este foro la oportunidad de participar en arbitrajes vinculados con contratación pública, sabemos que muchas veces la sola presencia de un panel técnico permanente modifica la conducta de las partes. ¿Qué pasa? La entidad actúa con mayor previsión. El contratista documenta mucho mejor sus actuaciones. Los desacuerdos se van comunicando de manera oportuna. Ya no hay el antagonismo, las posiciones extremas van disminuyendo. ¿Y qué ocurre? Se genera un espacio ¿de qué? De diálogo técnico, que reduce significativamente la posibilidad que una diferencia termine convirtiéndose en un arbitraje. Entonces, el mayor aporte de estas juntas no era únicamente resolver controversias, sino impedir que las controversias vayan potenciándose, vayan creciendo. Y esa diferencia conceptual marca el inicio de una nueva etapa en la contratación pública de nuestro país. Y a partir de esa experiencia acumulada internacional y nacional es que la nueva ley introduce un cambio
que considero que es mucho más profundo de lo que podría sugerir un simple cambio de nombre. Porque cuando hablamos de Junta de Prevención y Resolución de Disputas, la palabra prevención no es un adjetivo ahí puesto adicional para cambiarle el nombre. Representa una nueva manera de entender cómo se debe gestionar la ejecución de los contratos públicos. El verdadero cambio, entonces, de paradigma es prevenir los conflictos. Entonces, ya vimos, no es una creación peruana, su origen responde a una necesidad concreta, pero la experiencia acumulada durante los últimos años nos dejó una experiencia más importante, que no basta con resolver rápidamente una controversia, sino promover la ejecución de la obra. Y es esta enseñanza lo que, en mi opinión, recoge la nueva norma con esa institución concreta puesta en ella. Y considero además que el cambio de nombre es una manifestación visible de una transformación, como ya lo dije, más profunda. Porque la mejor controversia, y parte de una premisa muy sencilla, pero profundamente innovadora, la mejor controversia es aquella que nunca lleva a convertirse en una controversia. Porque el propósito del sistema deja de ser únicamente resolver disputas, sino hay que buscarlas, detectarlas tempranamente, administrarlas, porque si no lo hacemos, las consecuencias son enormes y modifica el rol de todos los actores involucrados. La actuación de la entidad, la actuación del contratista, redefine también el papel de quienes integran la Junta de Prevención y Resolución de Disputas. Aquí los adjudicadores dejan de ser observadores, que aparecen únicamente cuando hay un desacuerdo. Se convierten además en participantes activos del desarrollo del proyecto. ¿Por qué? Porque conocen la obra, porque acompañan la ejecución, porque visitan el proyecto, porque comprenden el expediente técnico. ¿Y saben por qué? Porque escuchan a ambas partes. Y eso hace una gran diferencia de diálogo. Y por eso se explica por qué la palabra prevención, entonces, en la nueva ley adquiere gran importancia. Y como ya lo dije, no es un adorno legislativo, es la esencia del modelo. Porque con frecuencia pensamos que el objetivo principal de la contratación pública es celebrar contratos correctamente. Está bien, es celebrar contratos correctamente, pero es una visión que creo que resulta incompleta, porque la contratación pública no existe para producir contratos. Existe, como lo dije anteriormente, para producir bienes, servicios y obras que satisfagan necesidades colectivas. Y aquí el contrato solo es un instrumento jurídico por el cual el Estado quiere alcanzar ese objetivo. Por eso, cuando una obra se paraliza, el problema trasciende a la relación entre la entidad y el contratista. La verdadera consecuencia la soporta la sociedad. Y ese merece ocupar un lugar muy importante de discusión, porque quien se perjudica es el ciudadano. Cuando analizamos un conflicto contractual, hablamos de la entidad, del contratista, del supervisor, del árbitro, del adjudicador, pero muy pocas veces hablamos del destinatario del contrato. Y ese destinatario siempre va a ser el ciudadano. Como ya lo dije, que espera que el hospital abra sus puertas, que espera que la carretera se conecte, que requiere una institución educativa. Por eso, la contratación no debe de evaluarse únicamente desde una perspectiva meramente contractual, sino desde una perspectiva social, porque esos retrasos lo que tienen son consecuencias humanas. Ya no, desde esta perspectiva, entonces, la función preventiva de la JPRD adquiere entonces una dimensión distinta porque protege la continuidad de la obra pública y por eso el interés público. Y ahí, estimados, creo que reside el verdadero aporte de la ley 32069. Como ya lo dije, no en haber fortalecido un mecanismo de solución de controversias, sino el haber comprendido que prevenir conflictos constituye una forma de proteger el interés general. Y ahí creo que es la verdadera innovación de la reforma. Y es el motivo por el cual también considero que la Junta de Prevención y Resolución de Disputas representa mucho más que un nuevo mecanismo procedimental.
representa una nueva mirada y cultura de gestión contractual. Una cultura donde el diálogo sustituye a la confrontación, donde la intervención temprana reemplaza la reacción tardía y donde el éxito del sistema no se va a medir únicamente por la cantidad de arbitrajes resueltos, sino por la cantidad de conflictos que nunca llegaron a producirse. Muchas gracias.